Bueno, estaba revisando todas las charlas de Drupal 8 que se han hecho por ahí y estoy empezando la charla, sí, sí. Vosotros podéis tomar el mojito mientras y tal, yo ningún problema, ¿eh? Y bueno, y he visto que hay mucha charla sobre iniciativas que están pasando, mucha charla sobre mobile, sobre Symfony, sobre internacionalización y cosas así, pero hay muchas cosas que están pasando debajo de la alfombra en Drupal 8 que son muy relevantes y que no están recibiendo demasiada atención, ¿no? Entonces por eso he llamado a la charla Undercover Initiatives, ¿no? Iniciativas que están ahí y que bueno, quizás merece también la pena echarles un vistazo. Hola. No. ¿Estamos o no estamos? No estamos. Pues nada, a manual. No, si lo enciendo igual funciona. Esto pasa. Bueno, ¿qué son las iniciativas en Drupal? Bueno, pues las iniciativas de Drupal Core son una cosa que se ha inventado ahora para Drupal 8, antes no existían, para establecer el foco en diferentes temas que básicamente que Dries considera relevantes para que estén en la última versión de Drupal, ¿no? Entonces están lideradas por una persona y están muy muy focalizadas. Y el asunto, el tema básico aquí es organizar mejor la gente que estaba haciendo voluntariado un poco así aleatorio en estos temas, el focus, ¿no? En temas muy concretos, ¿no? Y esto da un beneficio adicional, que es que estos líderes a su vez hacen publicidad de sus iniciativas y hay mucha mayor visibilidad de la que habría normalmente quizás si no hubiera nada, ¿no? Entonces, este es el segundo objetivo secundario. Estas son las iniciativas que hay. Voy a ir un poquito rápido por esto porque tampoco es mi objetivo, pero hay 6/7 iniciativas. HTML5 y mobile quizás sean la misma. Están lideradas por la misma persona al menos. Y este es el estado actual, ¿no? Están todas diseñadas y están todas en desarrollo. Un poco oscuro. Y estos son los líderes de las iniciativas, ¿no? Que tenemos Views in Core, tenemos Configuration Management. No se ve, pero me gustaría mirar un poco debajo del capó, ¿no? Aquí hay una pitón gigante. Esta pitón gigante, abres tu capó y hay una pitón gigante, ¿no? Estas son las iniciativas undercover de las que estoy hablando. Ahí tenemos un elefante en el armario. Bueno, pues vamos a ver qué hay. Voy a empezar por lo sencillito, ¿no? El Wish We Can Core. Si no os habéis dado cuenta todavía, si instaláis Drupal 8, hay un CK Editor ahí. Dices, ¿de dónde ha salido esto, no? Está aquí, Esto antes no estaba y ahora está. Y de hecho está quizás en demasiados sitios. Esto es el Inline Editor. Haces un in-place editing, estás viendo un nodo, quiero editar esto, quiero editar el body, pum. Aquí tienes el CK Editor también. Y por supuesto, llevamos, ¿qué? 8 años quejándonos, 6 años quejándonos de que Drupal no tiene un editor en un Wishy Weekend Core. Lo primero que pasa cuando metemos el Wishy Weekend Core es que viene alguien y en la Drupal Content Portland, en la keynote, dice, es que esto está todo mal. O sea, aquí hay un pequeño flame entre esta persona y Dries, que esta persona describe el Inline Edition con WYSIWYG como pretencioso y salido de un sueño de marketing y de ventas. Vale, tenéis aquí el enlace por si queréis seguir el hilo de comentarios, que es bastante animado. Más cosas. Bueno, Juanpi ha hablado de esto esta mañana, ha entrado Twig, que es el engine de Symfony para templates, y con Twig se ha llevado por delante nuestro querido PHP template, esta maravilla. Hay un par de PHPs aquí, no sé si veis. Esto es esto ahora. Tiene mucha mejor pinta, ¿no?
Y con ello me parece que se lleva por delante también las funciones de theme y un par de cosas más. Es mucho work in progress esto. No sé si se va a llevar el proceso al final. Estaba en los planes, pero no sé si les va a dar tiempo a hacer todo eso. Pues el proceso se lo lleva, el preproces no lo sé. El preproces no. Bueno, pues está ahí. Esta me gusta. Esta me gusta, ¿eh? Aquí hay fans de esta issue. ¿Os acordáis aquello de deshabilitar un módulo y luego habilitarlo y que estaban los datos y tal? Pues no, ya no. La parte de deshabilitar los módulos estaba muy rota y bueno, igual la echamos de menos, igual no, pero ya no va a haber de deshabilitar módulos. O los instalas, desinstalas, van a estar siempre ahí. Básicamente porque deshabilitar un módulo significa que tienes que deshabilitas la interfaz, porque si dejas los datos, tu sitio sigue evolucionando, el módulo sigue evolucionando por su lado, lo vuelves a habilitar y ya no puedes asegurar que los datos vuelvan a estar en donde tendrían que estar, ¿no? Funcionaba mejor antes cuando los módulos eran simplemente, bueno, cuando era todo mucho más simple, ¿no? Ahora ya no. Entonces lo que va a hacer es cargarse todo esto, hook enable, disable y toda la familia, y entonces todos los módulos instalados van a estar instalados y habilitados hasta que tú decidas hacer algo con ellos mucho más drástico que simplemente ir y dar un botón de deshabilitar, ¿no? Entonces básicamente lo primero, se deshabilita la interfaz. Y el desinstalado sería básicamente esto. Y luego cargarte los ficheros. O sea, ¿quieres decir que sí que se puede deshabilitar la interfaz de todos los módulos? Es que es la única manera de deshabilitar. Si quieres deshabilitar la interfaz, pues deshabilitas la interfaz. Pero eso está, o sea, eso va a ir a core que... No, o sea, eso ya es responsabilidad de cada módulo. O sea, lo que significa tenerlo por ahí muerto, pues es cosa tuya. Deshabilito un módulo para debuguear. No voy a entrar en el flame. Siguiente. El viejo módulo actions. El viejo módulo actions son ahora plugins. ¿Alguien ha usado actions en Drupal 7, el módulo de core? Bueno, yo lo primero que hacía era poner rules y ya está. Y tienes actions, pero mejor. ¿Pero no has utilizado actions o no? No. Como defines No, básicamente no. Entonces el módulo action va a quedar como una interfaz simplemente de los plugins. Las acciones son plugins anotados. Puedes hacer acciones configuradas que no necesitan nada más. Y el módulo action será simplemente una interfaz. Esto es work in progress. Y esto abre la puerta a algo que ya ha pasado debajo de la alfombra, que es que tenemos Views Bulk Operations in Core, una versión muy simplificada, pero está ahí. Si habilitas el módulo Action y vas a Views, verás que tienes una columna para ver el Select All y todas estas cosas. Esta es la pinta que tiene una acción ahora en Core. Tienes la configuración, un formulario y un Submit. Y esta es la pinta que tiene crear una acción preconfigurada en Core. Es una config entity, así que la creas como cualquier otra entidad. Y esta entidad es añadir un rol, ¿no? Pues simplemente con esto ya creas una acción en Drupal 8. Y esta acción la puedes utilizar en Views, out of the box, o en tu core, en tus módulos contribuidos, o donde quieras. Y han pasado un par de cosas más, ¿no? Tenemos un par de directorios nuevos en Drupal 8. El PSR0 para hacer autoload. Soporte a MongoDB, más o menos, creo. Menús como entidades, aunque esto no está terminado del todo, porque todavía se están decidiendo si las menús deberían tener campos o no. Entonces está ahí el tema. La creación de contenido, el formulario de creación de contenido ha cambiado un poco. Tenemos un style guide para diseño, no sé si lo habéis visto, pero ahora hay los botones tienen que ser así y tal, está bastante bien. El módulo tour.
está el guide de diseño en cuanto a maquetación, que el core tiene que tener esta guía de diseño y hay una página bastante completita con esto. El módulo tour para hacer nuestros tutoriales y tal. Por ejemplo, se decía hacerlo para el módulo views, por ejemplo, para decir, pues tienes que empezar aquí, y hay un pop-up aquí, siguiente, 1, 2, 3, 4. Eso está bastante bien. Un nuevo perfil en theme para el perfil de instalación sin Druplicon de momento. Veremos si hay una issue como que está creciendo en comentarios y en Furia de ver si el Druplicon debe volver o no al perfil de instalación. Yo estoy con los que sí. Y no va a haber soporte para Internet Explorer 6 a 8. Es un movimiento un poco arriesgado, pero esto es lo que hay. Si quieres soporte Internet Explorer 8, pues mira, lo haces tú. Básicamente es eso. Bueno, pero esta charla en realidad es para hablar de lo que pasa con nuestros datos o cómo se estructuran los datos en Drupal 8. Porque todas estas movidas de Symfony y tal, esto es todo muy bonito. Pero la C de Drupal es Content, CMS, ¿no? Entonces tú le puedes poner todos los Symphonies que quieras encima. Pero al final tienes que gestionar contenido. Y la forma de gestionar el contenido ha cambiado muchísimo. De forma probablemente inadvertida para casi todo el mundo, pero han entrado parches y parches de megas y megas y megas dentro del core que merece la pena echarle un vistazo. Voy a centrarme primero en el tema de Site Builders, con los nuevos tipos de campos, ¿no? Son básicamente versiones simplificadas de lo que había en Drupal 7, pero metidas en core. No sé si sabes lo que es el Snowman. El Snowman es algo así como que tú tienes tus piezas, tienes toda tu nieve, ¿no?, en Drupal 8 y construyes tu hombre de nieve con todas las piezas que ya tienes, ¿no? Básicamente es eso. Entonces han metido todos estos campos. Básicamente el importante, el más relevante que yo creo es el Entity Reference. Así que aquello de preguntarnos qué uso. ¿Uso Relations? ¿Uso Node? ¿Cómo se llama aquello? ¿Node Reference? ¿Uso...? No. Está Entity Reference y esa va a ser la forma estándar de relacionar entidades. Estándar. Nadie quita a nadie de hacer otras cosas, ¿no? Pero... pues eso, Entity Reference. A partir de ahora tenemos la forma de relacionar entidades entre sí. Tenemos el módulo Date en Core también, una versión simplificada. Una versión muy simplificada del módulo Link. No soporta URLs internas de momento. No se está claro si va a soportarlas en Core o quedará en Country. Y no tiene atributos ni nada por el estilo, simplemente un enlace puro y duro. Los módulos de email y teléfono, que también tienen muy poco. Simplemente esto. O sea, no os esperéis aquello del módulo. El módulo teléfono en el Telephone Phone, ¿era Phone Field o algo así? En Drupal 7 tenía un montón de opciones, un montón de cosas que no han entrado. Y, por supuesto, no ha entrado todo lo que había en el módulo Link, porque eso hubiera sido una locura. Esto es algo que ha entrado en Drupal 8 recientemente. El Hidden Widget para formularios. Aquello de hacer un access false a nuestros campos en los nodos para que no salieran. Voy a modificar el formulario y ahora pongo access false y tal, eso ya no. A partir de ahora tenemos un hidden en todos los campos y eso lo que hace es no muestra nada. O sea, si no quiero nada, no muestro nada. ¿Para qué quiero que no muestre nada? Pues no sé, para cosas con datos programáticamente. O sea, quiero guardar una entidad, quiero crear una entidad y no quiero que haya nada, ¿no? Pues no hace falta. Y los valores se preservan, que eso es algo bastante importante, porque si guardas algo y luego no lo tienes, aparte de ser hidden, está vacío. CMI.
¿no? Esto es una tumba con todas las variables que había y todas las cosas que había de campos, y CMI ha impactado mucho a cómo funcionan los campos en Drupal 8. ¿No? CMI es la iniciativa de configuración, ¿no? Para poder exportar nuestras configuraciones a ficheros YAML. Entonces, todas las definiciones de campos e instancias son ficheros YAML, en principio son legibles por el ojo humano, no es una configuración en PHP ni nada. Se pueden mover entre entornos y cuando los borras se quedan en state hasta que los purgas, ¿no? Entonces, aquello de sufrir con features, en principio se va a acabar, porque todo va a ser en ficheros YAML. Por ejemplo, esto... ¿Qué quiere decir de kept in state? Perdón. State es otra forma de guardar datos para la iniciativa de configuración. Se va a guardar ahí, es directamente, digamos que un storage temporal hasta que tú los purgas. Digamos que estarán solo en el sitio, no se irán con el resto de configuración. Si los borras se van a quedar ahí hasta que lo purgues. Digamos que Que no es se- distinto y sincronizado. Sí, eso no va a estar sincronizado. Stage, ¿se llama stage? No, se va a quedar en lugar de ser es state, sí, en lugar de ser estar activos como configuración, esto en el YAML o lo que sea, que tú lo sincronizas y está en state, está como la variable de cuándo se ha ejecutado último cron, esa no te la llevas, eso es state. Pues se va a quedar como eso. Entonces no vas a tener riesgos en ese aspecto. Entonces esto es la definición de un campo, esto es la definición del body en YAML. Entonces tienes cosas como el módulo al que pertenece, a qué entidades está asociado, y tienes un montón de otras cosas como la cardinalidad, el idioma, que a alguien le sonará esto aquí, etcétera. Y la instancia está igual. La instancia tiene un ID, tiene a qué bundle pertenece, qué entity type es, tiene sus settings, las settings de la instancia, y todas las configuraciones van a tener un UID, los campos incluidos. Esto es el nuevo moto para Drupal 8, que es Don't hack your active config, porque entonces van a pasar cosas extrañas. ¿Vale? Aquello de Don't hack core pasa a ser Don't hack your active config. Esto significa que cuando tú exportas o cuando tú trabajas con tu sitio Drupal tienes dos directorios, el stage y el activo. Entonces, si quieres pasar algo al activo, tienes que ponerlo en el stage e importarlo. Si tocas en el activo, es bajo tu responsabilidad. Hay cosas que van a funcionar si entráis en plan pirata, esto es así, si entráis en plan pirata y cambiáis el título del sitio en el active, va a funcionar. Si cambiáis un campo, olvidaros, tenéis que pasar otra vez por la importación. El active está en base de datos. No, el active está en fichero también. También. Todo está en fichero. O sea que hay dos versiones de cualquier fichero de configuración. Hay dos versiones. Hay una versión que tú tienes activa y luego lo que tú pongas en stage tienes que ir e importarlo. Una vez importado puedes quitarlo de ahí. Sí. Lo que hay en stage, una vez importado, ya está. Pero estamos hablando de ficheros de texto que tú haces un push a tu repositorio con el cambio. Sí. Sí, y luego vas e importas. En principio hay un botón para importar. Imagino que lo podrás automatizar en algún momento. O control. Ya hay un comando de Drush. ¿Eh? No funciona, vale. Sí, entonces es una copia donde esté el activo. Haces una copia y tienes que importarlo. Copias en stage Pero e esa importas. importación sí que es a base de Sí, datos. no. Es en activo, que es el fichero Otro activo. fichero. Es otro directorio. Ah, vale, o sea, son Con dos ficheros directorios, YAML. un directorio de Sí. activo y interior que son como... Uno es el activo, que es el que estás usando. De hecho, cuando guardas una view, se te guarda en activo. Vale. Lo tienes en un fichero directamente. Esto no va sobre CMI, ¿eh? Esto
va sobre campos. Atención con esto. Los campos son entidades. Config entities. O sea que los campos son entidades que no pueden tener campos, pero son entidades. ¿Vale? Terminología. Entonces, todo el CRUD que había para campos en Drupal 7, para cómo crear campos, pasa a ser esto. ¿Vale? Si quieres crear un campo y una entidad, pues lo creas con todas las opciones que tengan y las guardas. Y si las quieres actualizar, pues lo cargas, le cambias el setting que tú quieres y lo guardas. Y si lo quieres borrar, pues bueno, esto. Y aparte tienes hooks, los hooks habituales que puedas tener en las entidades, ¿no? Porque son entidades. Config entities. Esto antes era mucho más difícil. Sobre todo el cuándo lo hacía, era muy difícil. Más. El Entity Display. Esto es básicamente cómo manejar... esto es como Drupal 7 manejaba cómo se mostraban las entidades. Había settings guardadas en el instance, había una variable maligna llamada field bundle settings que cambió a mitad de la partida en Drupal 7 y al menos a mí me rompió todas las features. Y luego display suites y demás guardaban las cosas donde les parecía bien, ¿no? Entonces Entity Display también es una config entity, ¿vale? Entonces también está en YAML. Por ejemplo, esto es un campo. Esto es cómo se muestra un campo en un tipo de contenido, ¿no? Por defecto el label está hidden, es una image y tiene image style large. ¿Que quiero cambiar eso y cambiarlo en mi sitio en producción? Cambio el YAML, le pago commit al repositorio y lo subo. Y lo importo. ¿Vale? ¿Que lo quiero usar en código? Pues lo uso una vez por entidad y no una vez por campo por entidad. Entonces esto es un cambio bastante grande y bastante bueno en rendimiento, ¿no? Quiero un display, pues lo llamo con mi tipo de entidad, mi bundle, le hago set component y le cambio lo que sea. Con set component y escribo directamente en el YAML file. Y esto es lo que pasa cuando visualizo la entidad. También tenemos hook entity display alter, hook entity view, y luego si lo quiero coger él solo, lo puedo coger independiente. Solo tengo que cargar el display, que tengo que hacer un entity get display y ya está. Podría hacer un entity load también, pero esto es un helper. Digamos que todos los view modes se controlan como si fueran entidades también. Tienen sus métodos, tienen sus configuraciones. Form modes. Esto es algo que ha entrado hace poco, entró en Dublín de hecho y mola bastante. Lo mismo que tenemos display y view modes, tenemos form modes. Mejor. ¿Qué ha pasado aquí? Os lo iba a enseñar, pero esto es un efecto demo como una casa. ¿Qué ha pasado aquí? Tú para. ¿No? Sí, aquí está. Vale, esto es la pantalla de
Esto es la pantalla del usuario, de los campos que tiene el usuario. Y aparte de Settings y Manage Fields que tenemos aquí arriba, aparece el Manage Form Display. Esos son los Form Modes. Aquí puedo arrastrar y decidir en qué orden aparecen los campos, como siempre, pero aquí tengo dos opciones, una para Default y otra para Register. Entonces, aquella opción de mostrar este campo en el registro ha pasado a ser un Form Mode. Así que si en el registro no quiero pedirle, yo qué sé, o no sé, este tipo de cosas, o quiero de repente quiero pedirle el picture, lo puedo simplemente guardar y cuando registro un nuevo usuario y puedo, al igual que los display modes, que los view modes, puedo hacer form modes y puedo crearlos y puedo, como son config entities, puedo crearlos como ficheros YAML y no necesito ninguna cosa rara más. ¿Puedes activar la interfaz de producción de toda esta parte? La interfaz de esta parte, eso es Field UI. ¿Puedes activar Yo creo que sí. esta parte de Sí, poder sí. activar y trabajar solamente en stage, ¿no? Sí, no pongo la mano en el fuego, pero casi seguro que sí. Porque hay un módulo de interfaz de fields y lo puedes tener desactivado. Desactivado. Porque esto es una interfaz, esto no tiene ningún dato. Entonces, lo único que hace es no... Bueno. Desinstalado. Lo puedes tener inactivo. ¿Tienes instalado o no lo tienes? No lo tienes. Interfaz. Si lo tienes, Pero no lo tienes, lo desinstalas. No tiene datos, es Field UI. Pero puedes dejar el código. Claro, el código está ahí. ¿Se está cargando todo el rato? No, En toda parte del código de interfaz. no se está cargando. no por el clase base y todo eso, ahora. No está cargando porque lo tienes. ¿Ya es tiempo? Bueno. No, en principio no, ¿vale? Porque lo puedes marcar como inactivo, ¿no? ¿Esto es así o no? Yo creo que sí, pero estas cosas, esa issue es bastante larga y no está todavía, ¿vale? Muy interesante si queréis revisarla. Vale, hay una cosa de la que no hemos hablado, son los formatters y los widgets de los fields, ¿vale? Antes eran basados en hooks, ¿vale? Y tenías que declarar 6, 7, 8 de ellos, 8 hooks para crear un campo. Y en Drupal 8 ahora son plugins, es decir, que son basados en clases y tienen herencia. Y los plugins anotados, de nuevo, vuelven a escena. Y creo que es un ejemplo muy parecido al de tu slide esta mañana. Esto es lo de translation que te decía. Esto es la forma de crear un widget. Lo creas en el sitio que toca, lib plugins, field, esto de tu módulo, widget y el nombre del widget. Esto tiene que coincidir, la clase, con el nombre del fichero. Y tienes que decirle varias opciones bastante claras, ¿no? El settings form, cómo funciona el form element, qué pasa en el error. Y esto es algo que les ha encantado últimamente, lo de masajear los valores del formulario. ¿Vale? Esto es una validación. ¿Vale? Esto está por todas partes, el massage form values. No sé exactamente a qué se refieren, pero... Y los formatters son muy parecidos, ¿vale? Lo que pasa es que lo único que tienes aquí, bueno, es el settings y tienes un view. Y el view tiene que devolver un render array. Y ya está. Aquello de, es que necesito un formatter igual que este, pero le quiero cambiar una propiedad y le quiero cambiar no sé qué. Pues tienes, en lugar de crearte un formatter nuevo, puedes heredar del que ya existe. Está muy bien. Los tipos de campos también son plugins, ¿vale? El text field item, por ejemplo, es un campo de texto y tienes el esquema, como el hook field esquema de antes, pues está dentro del plugin. Settings form, instant settings form y luego todas las funciones que necesites con ello.
hemos dicho que los campos eran entidades, bueno, todos son campos ahora, aquello de las properties. Si habéis usado Entity API, usaba un concepto llamado properties. Esto es un campo también ahora. Lo que pasa es que los tienden a llamar base fields. ¿Vale? Por ejemplo, en un nodo, el node ID, el título, el identificador único, estos se llaman base fields. La diferencia es que los base fields se guardan con la entidad, más o menos. ¿Vale? No se guardan ya directamente en la tabla node, por ejemplo, ahora se llaman node field data, me parece. Entonces se guarda con ello. No hay una tabla específica para estos campos. Pero siguen siendo campos. Es decir, que Todas las propiedades, sí. Todas las propiedades. Sí. El status Sí. del nodo ya pasa a ser un campo. sí. Dos también. Yo creo que todos son campos, ¿no? Ahora. Es como lo llaman ellos. Básicamente sí. La idea es que algunos son base y otros no, como el... Pero por lo que he Hay algunos que son configurables y otros que son básicos. por lo que he oído hay campos normales y base fields y luego entidades normales y config entities, ¿no? Sí, Como así como- sí, más o menos. Sí. Los campos son config entities. El nodo es una entity, como siempre. Entonces tienes los campos configurables, que son los que venían de Field API, los que venían de CCK, los de siempre, vaya. Estos se guardan en CMI, hemos visto un ejemplo antes de cómo se guarda un campo. Se guardan en su propia tabla, ¿vale? Y son bueno, eso. Y son no son campeables, son extensibles. Ahora pasamos de tener campeables por tener extensibles, ¿vale? Los valores de los campos son objetos. El node field tags es un objeto y puedes coger un elemento arbitrario de este objeto, ¿vale? Y esto, language known id value, pasa a ser node body value. Y si necesitas uno en concreto, eliges el que va en concreto. Y para conseguir una traducción en concreta de un campo, creo que tienes que conseguir la entidad en ese campo, con el get translation, entonces a partir de ahí ya consigues el valor del campo en ese idioma. Vale, por supuesto esa frase en alemán me la he copiado de otras slides. No te obliga a traducirlo, ¿eh? Esto no te obliga a traducirlo. Ah, vale. No, esto es como lo harías si está traducido, pero no te obliga a traducirlo. Hay un fallback seguro, que es el del idioma del nodo. Si habéis usado Entity API con Computed Properties, también hay Computed Fields. Computed Fields significa aquellos que no se guardan en la base de datos, ¿vale? Es decir, que se calculan bajo demanda. Por ejemplo, si algo es nuevo o no lo vas a guardar, lo puedes calcular bajo demanda. Entonces esto tiene un callback y puedes calcular un valor de un campo que en realidad no está guardado en base de datos, pero puedes acceder como si fuera un campo. También ha entrado de Entity API la parte de metadata con el Get Field Definitions y Get Property Definitions, que seguramente lo tendrían que cambiar de nombre, pero esto cambia mucho también, ¿eh? Lo que os estoy presentando hoy, hay un riesgo elevado de que no sea exactamente verdad dentro de un mes, ¿eh? Falta algo, aquí, esto. Y luego la parte, esto es una parte muy bonita, esto es una maravilla, lo del type data.
El type data es el fundamento detrás de type data es que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, tú cuando generas una propiedad, esa propiedad puede ser cualquier cosa. Entonces puedes pasarle cualquier cosa a cualquier cosa. Ya sé que es muy críptico, pero básicamente lo que hace es que el Entity API no le importa lo que hay adentro, sino que intenta acceder a las propiedades y a los métodos que son relevantes sin realmente tener en cuenta lo que hay dentro, ¿no? Entonces empezaréis a ver cosas como string, value y cosas así en Core, porque esos son datos primitivos de Entity API, y así lo son también los tipos de campos y los tipos de entidades. ¿Vale? Y luego tú también puedes definir los tuyos, pero vaya. Esto es muy bonito, ¿eh? Y es muy fácil además. Muy fácil de explicar, sobre todo. Bueno, y hay muchas otras cosas, esto ya es para terminar. Esto todo ha pasado en Field API, bajo la alfombra, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, cuando generas un formulario y que salga aquello de emailexample.com en negrita, eso está incluido en Core. Multiple uploads, por fin. Drag and drop para subir, eso creo que está en work in progress. La propiedad de user picture de un usuario ahora es un campo y pues los usuarios pueden no tener foto. Sincronización de las traducciones de campos, mejor permisos. Bueno. Y esto es una página más o menos de créditos, más o menos, porque hay muchísima más gente que lo ha hecho posible, ¿no? Sventel y Whitechet son los principales mantenedores de Field API. Amatescu es el responsable de los form modes, del hidden widget y más cosas. Fago es el responsable de todo lo de Entity API y el type data. Fabi es el que está cargando lo del disable modules en Core. Y Tim Plunkett, que ha hecho la parte de actions y mucha parte de views que tampoco hemos hablado. Y esto es el final. Muchas gracias. Creo que os habéis quedado a gusto con las preguntas que me habéis hecho, pues si tenéis más, adelante. ¿No? ¿No? Yo creo que es desinstalado, desactivado. Desinstalado. No se ha quedado gusto. Stage. Una cosa es stage y otra cosa es state. State son el tipo de variables como puede ser la última vez que se ha ejecutado el cron. Son variables de state, que no te las quieres llevar. ¿Vale? Y el stage es otra cosa muy diferente. El stage es donde... Es el estado en el que está, por ejemplo, una Cora. Que no lo has explicado mal, el state. Una Cora en Batch API es el estado por el que va. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de eso. State es un tipo de variable de configuración, que no te la llevas. No, state es un tipo de variable de configuración que no te la llevas, No se exporta. que no se exportan. Por ejemplo, es La última vez que es volátil, la última vez que se ha ejecutado el cron, ¿para qué te la quieres llevar? ¿Cuántos idiomas hay en el sitio? El language code. Calculadas, Porque la calcula. ya está, no te hacen falta. Y stage es el directorio de stage, que pasas a activo. Entonces los campos, cuando tú los borras, se quedan en state. Es decir, que no están ahí, no te los vas a llevar, y cuando hagas lo siguiente hará el pure, lo que sea, y se los cargará de verdad. ¿Vale? Pero los deja ahí temporalmente. Ahora esto ya pasa, pero lo que pasa es que son tablas que se llaman field delete 12 y no sabes lo que hay dentro. Y que se supone que se borran con el cron. Se supone que se borran con el cron, pero eso no es verdad. Nos suena un poco el tema de la protección interna del grupo. Para que ahora hay una idea de UCI PCR0, que por ahí no sé si algo de ese entrado en PCR1 que son de los No. No, y de hecho lo que ha entrado es PSRX. SRX. Esa es otra discusión larga. Pero eso es nuevo. No, eso es que la estructura de directorio que se está usando de los módulos de Core no necesariamente va a ser obligatoria en los módulos distribuidos, sino que tú
se sabe cómo, pero vas a poder tener solo una carpeta y no una jerarquía de 3 carpetas. Pero este tipo de cosas es un poco Eso se hablar... está debatiendo. Es hablar de... Hay muchas cosas que hay aquí, y lo que ha dicho él, que es hablar de humo, que son cosas Se que... llama PSRX, de hecho, porque no hay un número todavía asociado al estándar. O sea, va a ser el primero que lo implemente. Igual. Y con otro autoloader y... Podemos hacerlo, porque por ahí no queda nada. Claro, está 0, 1, 2, 3. Sí, pero Y son este cumulativos. es X. Es Que en teoría va a ser 4, pero es X. Porque Pero lo son sabe acumulativos. Si lo haces 4, cumple 3, el uso y... y lo incluye, porque es Será compatible, menos uno. solo que además te permite hacerlo. Eso. Sí, pero todos incluyen el anterior. El X yo no sé si incluye los anteriores, la verdad. Pero, Igual X es 2.3. no sé. 1.1, PSR 1.1. Estamos yendo en nuestro camino. Sí, sí, sí. ¿Hay más? Estamos creando esto. ¿No? Bueno, pues muchas gracias.